Hola a todos, bienvenidos a mi canal de historias emocionantes. Hoy les traigo una historia que va a tocarles el corazón, una historia de lucha, dolor, pero también de esperanza. Se titula, Me dejaron en la calle pero la policía apareció, justo a tiempo con mis papeles. Si te gustan las historias que te hacen sentir, reflexionar y seguir adelante, quédate hasta el final, porque esto te va a enganchar. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar un comentario contándome qué te parece esta historia. Vamos con el primer capítulo. Era un martes por la mañana, y el sol apenas comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja pálido que se filtraba por las cortinas gastadas de mi pequeño apartamento. Me llamo Sofía, tengo 32 años, y soy madre soltera de una niña de 6 años, Lucía, que es mi mundo entero. Vivíamos en un edificio sencillo, en las afueras de la ciudad, un lugar que no era lujoso, pero que yo había transformado en un hogar. Con mucho esfuerzo y amor, las paredes estaban cubiertas con dibujos de Lucía, hechos con crayones de colores, y fotos de nosotras dos en momentos felices, su primer día de escuela, el picnic en el parque, la vez que intentamos hacer un pastel, que terminó siendo un desastre, pero que nos hizo reír hasta las lágrimas. Ese apartamento era nuestro refugio, nuestro lugar seguro en un mundo que a veces parecía demasiado grande y cruel. Esa mañana, como siempre, me levanté temprano. El despertador sonó a las 6 en punto, y aunque me costaba abrir los ojos, después de una noche de insomnio, sabía que no podía quedarme en la cama. Lucía dependía de mí, y eso me daba fuerzas. Incluso en los días más difíciles, me puse una bata vieja, caminé descalza hacia la cocina y encendí la cafetera, que hacía un ruido extraño, como si estuviera a punto de rendirse. Mientras el café se filtraba, preparé el desayuno de Lucía, un sándwich de mermelada, porque era lo único que me quedaba en la despensa. Últimamente, el dinero estaba más apretado que nunca. Trabajaba como cajera en un supermercado local, pero las horas eran pocas, y el sueldo apenas alcanzaba para cubrir el alquiler, las cuentas y lo básico para mi hija. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el calendario colgado en la pared. Había marcado con un círculo rojo el día en que debía pagar el alquiler, el próximo viernes. Siempre era una carrera contra el tiempo, juntando cada peso, pidiendo horas extras, incluso saltándome comidas para asegurarme de que Lucía tuviera lo que necesitaba. Pero ese día, algo en mi interior no estaba bien. Era una sensación extraña, como un nudo en el estómago, una premonición que no podía explicar. Sacudí la cabeza, intentando ignorarla. Es solo cansancio, me dije, mientras cortaba el sándwich en triángulos, como a Lucía le gustaba. Cuando terminé, fui a su habitación. Lucía estaba sentada en su cama, con su pijama de unicornios, peinando el cabello de su muñeca favorita, una que le había comprado en un mercado de segunda mano el año pasado. Mami, ¿hoy puedo llevar mi cuaderno de dibujo a la escuela?, me preguntó con esa voz dulce que siempre me hacía sonreír, incluso en los peores momentos. Claro, mi amor, respondí, acariciando su cabello oscuro y rizado. Pero, asegúrate de no perderlo, ¿sí? Ella asintió con entusiasmo, y su sonrisa iluminó la habitación. Verla así, tan llena de vida, me recordaba por qué seguía luchando cada día. La ayudé a vestirse, le puse su mochila en la espalda y salimos al frío de la mañana. El autobús escolar pasaba a las 7:15, y siempre me aseguraba de estar ahí, en la esquina, para despedirla. Cuando el autobús amarillo apareció, Lucía me dio un abrazo rápido y corrió hacia la puerta, girándose para despedirse con la mano. «Te quiero, mami», gritó, y yo le devolví el gesto, sintiendo una punzada en el pecho. No sabía por qué, pero esa despedida se sintió diferente, como si algo estuviera a punto de romperse. Regresé al apartamento, con el frío calándome los huesos. Al abrir la puerta, noté algo extraño en el suelo, un sobre blanco, deslizado por debajo de la puerta. Me agaché, con el corazón latiendo más rápido de lo normal. El sobre no tenía remitente, solo mi nombre escrito en letras negras: Sofía Ramírez.
Lo abrí con manos temblorosas, y lo que leí me dejó helada. Era una notificación de desalojo. Tiene 48 horas para abandonar la propiedad, decía el texto, impreso en un papel oficial que parecía gritarme con cada palabra. Por orden del propietario, el contrato de arrendamiento ha sido terminado. No había más explicaciones, solo una fecha límite y una firma ilegible al final. Me quedé allí, de pie en medio del pasillo, con el papel en las manos. No podía respirar. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies, como si todo lo que había construido con tanto esfuerzo se desmoronara en un segundo. ¿Cómo era posible? Había pagado el alquiler cada mes, aunque a veces con un día o dos de retraso. Nunca me habían dicho que había un problema, nunca me dieron una advertencia. Llamé al casero de inmediato, con el teléfono temblando en mi mano. Señor Morales, ¿qué es esto? ¿Por qué me están desalojando? Pregunté, intentando mantener la voz firme, pero él fue frío, casi cruel. No hay nada que discutir. Sofía, el propietario quiere el apartamento de vuelta. Es su derecho. Intenté razonar, supliqué. Le dije que tenía una hija, que no tenía a dónde ir, pero sus palabras fueron como un muro. Lo siento, pero no puedo hacer nada. Tienes 48 horas. Colgó, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me dejé caer en el sofá, con el aviso de desalojo arrugado entre mis manos. Miré a mi alrededor, las fotos en la pared, el sillón, donde le leía cuentos a Lucía, la mesa donde hacíamos manualidades juntas. Todo eso, nuestro pequeño mundo, estaba a punto de desaparecer. Las horas pasaron en un borrón. Intenté pensar con claridad, buscar una solución. Llamé a mi mejor amiga, Carla, que vivía a una hora de la ciudad. Sofía, no sé cómo ayudarte, me dijo, con la voz cargada de tristeza. Sabes que mi casa es pequeña, y con los niños, no tenemos espacio. Llamé a mi madre, que vivía en un pueblo lejano, pero ella apenas sobrevivía con su pensión. Hija, si pudiera, te traería aquí, pero no tengo nada, me dijo, y escuché cómo se le quebraba la voz al otro lado del teléfono. Intenté contactar asociaciones de ayuda, refugios, cualquier cosa, pero las respuestas eran siempre las mismas. Estamos llenos o necesitamos más tiempo para procesar tu solicitud. El reloj seguía corriendo, y cada tic-tac era como un martillo, golpeando mi pecho. Esa noche, cuando Lucía regresó de la escuela, traté de actuar normal. Preparé una cena sencilla con lo poco que tenía, arroz y un huevo frito. Ella hablaba emocionada sobre su día, sobre un dibujo que había hecho en clase, pero yo apenas podía escucharla. Mi mente estaba atrapada en ese papel, en esas 48 horas que se agotaban. Cuando se fue a dormir, me senté en el sofá, con las luces apagadas, y lloré en silencio. No quería que Lucía me viera así, pero la verdad era que estaba aterrorizada. No tenía idea de cómo iba a protegerla, de cómo iba a evitar que nuestro mundo se derrumbara por completo. Los recuerdos comenzaron a inundarme. Pensé en mi infancia, en los días en que mi madre también luchaba para mantenernos a flote después de que mi padre nos abandonara. Recordé las noches en las que ella me abrazaba y me decía, todo va a estar bien, Sofía. Ahora, yo era la madre, y esas palabras eran mi responsabilidad. Pero, ¿cómo podía prometerle eso a Lucía si no tenía nada? Pensé en los sacrificios que había hecho para llegar hasta aquí, las noches sin dormir, los turnos dobles en el supermercado, los sueños que había dejado de lado para darle a mi hija una vida mejor. Y ahora, todo parecía inútil. El resto de la noche lo pasé buscando en internet, con mi teléfono a punto de quedarse sin batería. Busqué albergues, programas de ayuda, incluso publiqué un mensaje desesperado en un grupo de redes sociales. Local, madre soltera necesita ayuda urgente, me están desalojando, escribí, con la esperanza de que alguien, cualquiera, respondiera. Pero las horas pasaron, y no llegó nada, solo un mensaje de una desconocida que decía, ánimo, vas a salir de esta. Quise creerle, pero en ese momento, la esperanza parecía un lujo que no podía permitirme. Al amanecer, me miré en el espejo del baño,
Mis ojos estaban hinchados, mi rostro pálido. No puedes rendirte, Sofía, me dije, aunque mi voz sonaba débil. Tenía que seguir adelante, por Lucía, pero la verdad era que no sabía cómo. Las 48 horas estaban a punto de terminar, y el futuro era un abismo oscuro frente a mí. El resto del día fue una carrera contra el tiempo. Fui al supermercado donde trabajaba, con la esperanza de pedir un adelanto de mi sueldo. Mi jefe, un hombre de mediana edad que siempre parecía estar de mal humor, me escuchó con los brazos cruzados. Sofía, sabes que no damos adelantos, dijo, sin mirarme a los ojos. Además, con la situación económica, estamos recortando horas. Lo siento, salí de su oficina con las lágrimas quemándome los ojos, pero me las tragué. No podía permitirme derrumbarme. Caminé por las calles de la ciudad, con el aviso de desalojo guardado en mi bolso como un peso muerto. Pasé por una iglesia que ofrecía ayuda a personas necesitadas, y entré, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa. Una voluntaria, una mujer de cabello gris y voz suave, me escuchó con paciencia. Podemos darte comida y ropa, pero no tenemos espacio para alojamiento, me explicó. Me dio una bolsa con pan, leche y algunos paquetes de galletas, y aunque estaba agradecida, sabía que eso no resolvía el problema. A la mañana siguiente, el oficial judicial llegó puntual, acompañado de dos hombres que parecían más máquinas que personas. Sin decir mucho, comenzaron a sacar mis cosas del apartamento. Intenté detenerlos, les pedí tiempo, les conté que tenía una hija, pero sus rostros eran inexpresivos. Es la ley, señora, dijo el oficial, y aunque su voz no era cruel, sus palabras me cortaron como cuchillos. En menos de una hora, todo lo que tenía estaba en la acera: bolsas de ropa, una caja con los juguetes de Lucía, algunos utensilios de cocina. El resto, los muebles, los recuerdos más pesados, se quedaron dentro. El propietario decidirá qué hacer con eso, me dijo el oficial antes de irse. Me senté en la acera, rodeada de mis cosas, sintiéndome como si hubiera desaparecido. Los vecinos pasaban, algunos me miraban con lástima, otros desviaban la mirada. Nadie se acercó. No los culpo, nadie sabe qué decir en momentos como ese, pero en ese instante, me sentí más sola que nunca. Miré la bolsa donde guardaba mis documentos, asegurándome de que estuviera allí. Era lo único que me conectaba con el mundo, mi prueba de que existía, de que Lucía era mía. Pero incluso eso no era suficiente para detener lo que estaba pasando. Cuando Lucía llegó de la escuela, la llevé a un parque cercano para que no viera nuestras cosas en la calle. Le dije que íbamos a quedarnos en un lugar especial por unos días, como si fuera una aventura, pero sus ojos, tan brillantes y curiosos, me miraban con dudas. Mami, ¿por qué no volvemos a casa?, preguntó, y cada palabra era un golpe. Pronto, mi amor, mentí, odiándome por no tener una respuesta mejor. Esa noche, gasté el poco dinero que me quedaba en una habitación de un hostal barato. El lugar olía a humedad, y las paredes tenían manchas que no quería ni imaginar de dónde venían, pero era un techo, y eso era más de lo que tenía unas horas antes. Acosté a Lucía en la cama, que crujía con cada movimiento, y le leí un cuento hasta que se durmió. Luego, me quedé despierta, mirando el techo, con el aviso de desalojo grabado en mi mente. No sabía cómo iba a salir de esto, pero sabía que no podía rendirme. Por Lucía, tenía que seguir adelante. Las 48 horas que me habían dado para abandonar el apartamento pasaron como un suspiro cruel. El reloj marcaba el final de mi tiempo, y yo, Sofía, una madre soltera de 32 años, me encontraba frente a la puerta de lo que hasta ayer había sido mi hogar. El oficial judicial llegó a las 8 de la mañana, acompañado de dos hombres que parecían moverse con la precisión de una máquina. No había empatía en sus rostros, solo el cumplimiento de una orden. Señora, tiene que salir ahora, dijo el oficial, un hombre de mediana edad con una voz monótona que no dejaba espacio para negociaciones. Intenté decir algo, suplicar una vez más, pero las palabras se me atoraron en la garganta. ¿Qué podía decir que no hubiera dicho ya? El casero había sido claro:
El propietario quería el apartamento de vuelta, y yo no tenía ningún derecho legal para quedarme. Mientras los hombres sacaban mis cosas, me quedé de pie en el pasillo, con los brazos cruzados, tratando de contener las lágrimas. Cada objeto que sacaban era un pedazo de mi vida. La mesa de la cocina donde Lucía y yo desayunábamos cada mañana, el sofá donde nos acurrucábamos para ver películas, los dibujos de mi hija pegados en la nevera con imanes de colores. Todo eso, que había construido con tanto esfuerzo, ahora estaba siendo apilado en la acera como si no valiera nada. Los vecinos pasaban, algunos con miradas de lástima, otros desviando los ojos, como si mi desgracia fuera contagiosa. Nadie se acercó, y no los culpo. ¿Qué se le dice a alguien que está perdiendo todo? Cuando terminaron, el oficial me entregó un papel con una lista de las cosas que habían sacado. Esto es lo que puede llevarse, el resto pertenece al propietario, dijo, y se fue sin mirar atrás. Me quedé sola, sentada en la acera, rodeada de bolsas de plástico con ropa, una caja con los juguetes de Lucía, y una mochila donde había guardado mis documentos más importantes, mi cédula, el certificado de nacimiento de mi hija, el contrato de trabajo que apenas me mantenía a flote. Miré las bolsas, y el peso de la realidad me aplastó. Esto era todo lo que me quedaba. Mi vida, que alguna vez había sentido como mía, ahora cabía en unas pocas bolsas rotas. El sol comenzaba a calentar, pero yo sentía un frío que no explicaba. Me senté en la acera, con las manos en la cabeza, tratando de pensar en qué hacer. Lucía estaba en la escuela, y agradecí que no estuviera aquí para ver esto. No podía imaginar cómo le explicaría que nuestro hogar ya no existía. Recordé sus ojitos brillantes, su risa cuando jugábamos a las escondidas en el apartamento, su voz diciendo, «Mami, te quiero», antes de dormir. ¿Cómo le iba a decir que no teníamos un lugar donde volver? La idea me rompía el corazón, pero no tenía tiempo para derrumbarme. Tenía que encontrar una solución, por ella. Saqué mi teléfono, que ya estaba en sus últimas gotas de batería, y llamé a Carla, mi mejor amiga desde la secundaria. Ella vivía a 1 hora de la ciudad, en un departamento pequeño con su esposo y 2 hijos. «Sofía, no sabes cuánto lo siento», me dijo, con la voz temblorosa, «pero no tenemos espacio aquí, los niños ocupan todo, y mi suegra está viviendo con nosotros ahora. ¿No hay algún refugio o algo por ahí?» Intenté no dejar que su respuesta me doliera, pero fue como un golpe más. Sabía que no era su culpa, pero la sensación de estar sola en el mundo se hacía más pesada. Luego llamé a mi madre, que vivía en un pueblo a cientos de kilómetros. «Hija, si pudiera, te traería aquí conmigo», me dijo, y escuché cómo intentaba no llorar. «Pero apenas tengo para comer. ¿No hay alguien en la ciudad que pueda ayudarte?». Colgué con el pecho apretado, sintiendo que cada puerta que tocaba se cerraba en mi cara. Busqué en internet, con los dedos temblando, nombres de albergues, asociaciones, cualquier cosa. Llamé a varios números, pero las respuestas eran siempre las mismas. «Estamos llenos» o «necesitamos documentos y un proceso de evaluación». ¿Documentos? Los tenía, pero ¿de qué servían si no tenía un lugar donde llevar a mi hija? El día pasó en un borrón de desesperación. Caminé por las calles cercanas, buscando alguna señal, alguna idea. Pasé por una panadería donde, a veces compraba pan para Lucía, y la dueña, una señora mayor llamada Doña Rosa, me vio desde la ventana. «Sofía, ¿estás bien?», me preguntó, saliendo con un trapo en las manos. Le conté lo que estaba pasando, incapaz de contener las lágrimas. Ella me escuchó, con una tristeza genuina en los ojos, y me dio una bolsa con pan del día anterior. «No es mucho, pero tómalo para la niña», dijo. Agradecí, pero mientras me alejaba, sentí que el pan en mis manos era un recordatorio de lo poco que tenía. Cuando llegó la hora de recoger a Lucía de la escuela, me obligué a recomponerme. Me lavé la cara en una fuente pública, me peiné con los dedos y forcé una sonrisa. No quería que mi hija viera el miedo en mis ojos. Cuando la sexta salir del colegio, corriendo hacia mí con su mochila rebotando en la espalda, mi corazón se partió un poco más. «Mami, hoy dibujé una casa con un jardín grande,
me dijo, mostrándome un papel lleno de colores. ¿Podemos tener un jardín así algún día? Asentí, tragándome las lágrimas. Claro, mi amor, algún día. Pero en mi mente, solo podía pensar en cómo iba a sobrevivir esa noche. Le dije a Lucía que íbamos a quedarnos en un lugar especial por unos días, como si fuera una aventura. Ella, con su inocencia, pareció emocionarse. ¿Es como acampar?, preguntó, y yo asentí, odiándome por mentirle. Con el poco dinero que me quedaba, pagué una noche en un hostal barato a unas calles de mi antiguo apartamento. El lugar era oscuro, con paredes manchadas y un olor a humedad que se pegaba a la ropa. La recepcionista, una mujer joven con el cabello teñido de rojo, me miró con una mezcla de indiferencia y curiosidad. «Solo por una noche, ¿verdad?», preguntó, y yo asentí, sintiendo que cada palabra era una confirmación de mi derrota. La habitación era pequeña, con una cama que crujía y un baño que apenas funcionaba. Acosté a Lucía, que se quedó dormida rápidamente, agotada por el día. Yo, en cambio, no pude cerrar los ojos. Me senté en una silla desvencijada, mirando a mi hija dormir, con su muñeca de trapo abrazada contra el pecho. Pensé en mi propia infancia, en los días en que mi madre luchaba para mantenernos a flote después de que mi padre nos abandonara. Recordé las noches en las que ella se quedaba despierta, contando monedas en la mesa de la cocina, pensando que yo no la veía. Ahora, yo era ella, y el peso de esa responsabilidad me aplastaba. Intenté planear el día siguiente. Sabía que no podía pagar otra noche en el hostal, y los albergues que había contactado no tenían espacio. Pensé en pedir ayuda en la iglesia del barrio, donde a veces daban comida a los necesitados. Pensé en mi jefe, en el supermercado, pero recordé su respuesta fría cuando le pedí un adelanto. Pensé en mis antiguos compañeros de trabajo, pero la mayoría apenas me conocía fuera del turno. La soledad era abrumadora, como un océano que me tragaba poco a poco. Al día siguiente, el dinero se acabó por completo. La recepcionista del hostal me miró con una ceja levantada cuando le dije que no podía pagar otra noche. «Lo siento, pero no podemos hacer excepciones», dijo, y aunque su tono no era cruel, sus palabras me golpearon como un puñetazo. Recogí nuestras cosas, desperté a Lucía con suavidad y salimos a la calle. Ella, con su inocencia intacta, me preguntó: «Mami, ¿a dónde vamos ahora?». No tenía una respuesta, así que solo le tomé de la mano y dije: «A buscar un lugar donde estar cómodas». Caminamos por la ciudad, con el sol pegando fuerte en la nuca. Las bolsas que cargaba se sentían más pesadas con cada paso, y el cansancio comenzaba a hacer mella. Pasamos por un parque donde algunos niños jugaban, y Lucía me pidió quedarse un rato. La dejé sentarse en un columpio, mientras yo me sentaba en un banco cercano, con la cabeza entre las manos. Miré a mi alrededor, buscando una señal, algo que me diera esperanza, pero todo lo que veía eran rostros indiferentes, autos que pasaban rápido, una ciudad que seguía su curso sin importar mi dolor. En un momento, un hombre mayor que paseaba a su perro se acercó. «¿Estás bien, muchacha?», preguntó, con una voz que sonaba genuinamente preocupada. Le conté una versión breve de mi historia, incapaz de contener las lágrimas. Él escuchó en silencio, y luego sacó un billete arrugado de su bolsillo. «No es mucho, pero cómprale algo de comer a la niña», dijo. Agradecí, con la voz rota, y aunque ese billete no resolvía nada, su gesto me dio un pequeño destello de humanidad en medio del caos. Con el dinero, compré un jugo y un sándwich para Lucía en un puesto cercano. Mientras ella comía, feliz por el pequeño lujo, yo intenté planear mis próximos pasos. Recordé que había un albergue a unas pocas calles, uno que no había contactado antes. Caminamos hasta allí, con Lucía cantando una canción que había aprendido en la escuela. El albergue era un edificio viejo, con pintura descascarada y un letrero que apenas se leía. La mujer que nos atendió fue amable, pero su respuesta fue la misma que había escuchado antes: «No tenemos espacio ahora mismo. Puedo ponerte en una lista de espera, pero podría tardar semanas». Salí del albergue con el corazón más pesado que nunca. Miré a Lucía,
que jugaba con una hoja que había encontrado en el suelo, y sentí una mezcla de amor y desesperación. No podía dejar que ella viera mi miedo, pero en mi interior, el pánico crecía. ¿Y si no encontraba un lugar? ¿Y si alguien decidía que no era apta para cuidar de mi hija? Ese pensamiento era lo peor de todo, una sombra que me seguía a cada paso. Esa noche, no tenía más opción que llevar a Lucía a otro albergue que me habían recomendado. El lugar estaba abarrotado, con filas de camas improvisadas y un olor a sudor y desinfectante que hacía difícil respirar. Nos dieron un colchón en el suelo, junto a otras familias que parecían tan perdidas como yo. Lucía se aferró a mi brazo, con los ojos abiertos de par en par, y me preguntó: «Mami, ¿por qué hay tanta gente aquí?». Le dije que era un lugar donde todos se ayudaban, pero la verdad era que me sentía como una intrusa, como si no perteneciera ni siquiera a este rincón olvidado del mundo. Me quedé despierta toda la noche, escuchando los ronquidos, los llantos de un bebé a lo lejos, el murmullo de conversaciones apagadas. Pensé en mi vida antes de todo esto, en los días en que soñaba con ser diseñadora gráfica, antes de que un embarazo inesperado cambiara todo. Recordé al padre de Lucía, que desapareció cuando ella tenía apenas un año, dejándome sola con una promesa rota y un corazón destrozado. Pensé en los turnos interminables en el supermercado, en las noches estudiando en línea para terminar mi curso, en la esperanza de un futuro mejor que ahora parecía tan lejano. A la mañana siguiente, desperté a Lucía con suavidad y le prometí que encontraríamos una solución, pero mientras salíamos del albergue, con nuestras bolsas a cuestas, no tenía idea de cómo cumplir esa promesa. La ciudad seguía su ritmo, indiferente a mi lucha, y yo me sentía como un fantasma, caminando sin rumbo, con mi hija de la mano y un vacío en el pecho que no podía explicar. El tercer día después del desalojo amaneció gris, con un cielo cubierto de nubes que parecían reflejar el peso que llevaba en el pecho. Yo, Sofía, una madre soltera de 32 años, caminaba por las calles de la ciudad con Lucía de la mano, mi hija de 6 años, que seguía ajena a la gravedad de nuestra situación. Habíamos pasado la noche anterior en un albergue abarrotado, durmiendo en un colchón en el suelo, rodeadas de extraños que, como nosotros, buscaban un refugio temporal. El olor a desinfectante y el murmullo constante de voces me habían mantenido despierta, con la mente dando vueltas, buscando una salida que parecía cada vez más lejana. Esa mañana, después de salir del albergue, no tenía un plan claro. Las bolsas con nuestras pocas pertenencias se sentían más pesadas con cada paso, y el cansancio comenzaba a ganar terreno. Lucía, con su inocencia intacta, me hablaba de las cosas que veía en la calle: un perro que corría detrás de una paloma, un puesto de flores con colores brillantes, un globo que flotaba en el cielo. Yo asentía y sonreía, pero por dentro, mi corazón estaba roto. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto, en cómo mi vida, que alguna vez había sentido como mía, se había reducido a un par de bolsas y un futuro incierto. Decidí llevar a Lucía a un parque cercano, uno donde solíamos jugar los fines de semana. Era un lugar sencillo, con columpios oxidados y un tobogán que había visto mejores días, pero a Lucía le encantaba. «Mami, ¿puedo jugar un rato?», Mera preguntó, con esos ojitos que eran mi razón para seguir adelante. «Claro, mi amor», le dije, forzando una sonrisa. La dejé en el columpio, asegurándome de que estuviera bien, y me senté en un banco cercano. El parque estaba casi vacío, salvo por un par de niños jugando a lo lejos y una mujer mayor, que paseaba lentamente con un bastón. Me quedé mirando el suelo, con las manos apretadas en el regazo. La desesperación me estaba consumiendo. No tenía dinero, no tenía un lugar donde quedarme, y las puertas que había tocado en los últimos días se habían cerrado una tras otra. Recordé mi infancia, cuando mi madre luchaba sola para criarnos, a mí y a mi hermano, después de que mi padre nos abandonara. Ella siempre encontraba una manera de salir adelante, incluso en los peores momentos. Pero yo no sentía esa fuerza ahora. Me sentía como una cáscara vacía, como si el mundo me hubiera arrancado todo lo que era.
Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a caer. No podía contenerlas más. Cubrí mi rostro con las manos, intentando sofocar los sollozos para que Lucía no me viera, pero el dolor era demasiado grande, una mezcla de miedo, rabia y vergüenza. Miedo por lo que le pasaría a mi hija si no encontraba una solución. Rabia contra el casero, contra el sistema, contra mí misma por no haber sido más precavida. Y vergüenza, porque sentía que había fallado como madre, que no podía darle a Lucía la seguridad que merecía. De repente, una voz suave interrumpió mis pensamientos. ¿Estás bien, querida? Levanté la vista, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Frente a mí estaba una mujer mayor, de unos 60 años, con el cabello gris recogido en un moño y una mirada cálida pero firme. Llevaba una chaqueta azul gastada y un bolso de tela colgado del hombro. No pareces estar bien, añadió, sentándose a mi lado sin esperar una invitación. Su voz tenía un tono que me recordaba a mi abuela, esa mezcla de autoridad y ternura que hacía que confiaras en ella al instante. No sé por qué, pero algo en su presencia me hizo bajar la guardia. Le conté todo, o al menos lo que pude articular. Entre sollozos, el desalojo, la noche en el albergue, el miedo a no poder proteger a Lucía. Ella escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que no era de lástima, sino de comprensión. Cuando terminé, se presentó, como Clara, una trabajadora social que había pasado años ayudando a personas en situaciones como la mía. No estás sola, Sofía, me dijo, y esas palabras, tan simples, fueron como un rayo de luz en medio de la tormenta que era mi vida. Clara me explicó que había organizaciones en la ciudad que podían ayudarme, programas de vivienda temporal, asistencia para madres solteras, incluso cursos de capacitación laboral. Pero había un problema, necesitaba mis documentos para iniciar cualquier trámite. Sin tu cédula y el certificado de nacimiento de tu hija, es casi imposible acceder a estos programas, me dijo, con un tono serio pero no desalentador. ¿Los tienes contigo? Asentí, señalando la mochila que descansaba a mis pies. Están aquí, en una carpeta, respondí, aliviada de que al menos eso lo había salvado del caos del desalojo. Me agaché para buscar la carpeta, pero cuando revisé la mochila, mi corazón se detuvo. La carpeta no estaba. Revisé cada compartimento, cada bolsa, con las manos temblando. Nada, no puede ser, murmuré, sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Recordé el día del desalojo, el caos de las cosas siendo sacadas a la acera, las bolsas apiladas bajo el sol. Debí haber perdido la carpeta en ese momento, entre la confusión y el dolor. No están, le dije a Clara, con la voz rota. Mis documentos, los perdí, el pánico me invadió. Sin esos papeles, no era nadie. No podía probar mi identidad, no podía demostrar que Lucía era mi hija, no podía acceder a ninguna ayuda. Clara puso una mano en mi hombro, con una calma que contrastaba con mi desesperación. Tranquila, vamos a encontrar una solución, me dijo. Primero, necesitamos reportar la pérdida y ver si alguien los encontró. Luego, podemos tramitar copias. Su voz era firme, como si ya hubiera lidiado con situaciones como esta 1000 veces, pero yo no podía calmarme, sentía que cada paso que daba me llevaba más al fondo. Clara me llevó a una oficina de asistencia social a unas pocas calles del parque. El lugar era un edificio viejo, con paredes de pintura descascarada y un aire acondicionado que zumbaba ruidosamente. La recepcionista, una mujer joven con gafas grandes, nos atendió con una mezcla de cansancio y amabilidad. Clara explicó mi situación, pero cuando llegó el momento de mostrar los documentos, solo pude bajar la cabeza. Sin identificación, no podemos iniciar el proceso, dijo la recepcionista, con un tono que no era cruel, pero que sonaba como una sentencia. Me dieron un formulario para reportar la pérdida de mis documentos y una lista de albergues temporales. Pero nada más. Salí de la oficina con las manos vacías, sintiendo que había perdido mi última esperanza. Clara no se dio por vencida. Me llevó a una cafetería cercana, un lugar pequeño con mesas de madera y un olor a café que llenaba el aire. Vamos a tomar algo y a pensar con calma, dijo,
pagando por un café para mí y un jugo para Lucía, que jugaba con un crayón y un pedazo de papel que Clara le había dado. Mientras tomaba el café, que sabía más amargo de lo que esperaba, Clara me hizo preguntas sobre mi vida. Le conté sobre mi trabajo en el supermercado, sobre los turnos agotadores y el sueldo que nunca alcanzaba. Le conté sobre Lucía, sobre cómo su sonrisa era lo único que me mantenía en pie, y, sin saber por qué, le conté sobre mi pasado, sobre los sueños que había dejado atrás. Cuando era joven, quería ser diseñadora gráfica. Había estudiado un par de semestres en una universidad comunitaria, pero el embarazo de Lucía lo cambió todo. Su padre, un hombre que prometió estar siempre a mi lado, desapareció cuando ella tenía 1 año, dejándome sola con una niña pequeña y un montón de deudas. Desde entonces, mi vida había sido una lucha constante, un malabarismo entre pagar las cuentas, cuidar de Lucía y mantener la esperanza de un futuro mejor. Pero ahora, sentada en esa cafetería, con mis documentos perdidos y sin un hogar, esos sueños parecían una burla. Clara escuchó cada palabra, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró a los ojos y dijo: Sofía, eres más fuerte de lo que crees, has pasado por cosas que habrían roto a cualquiera, y aquí estás, luchando por tu hija. Sus palabras me tocaron, pero también me dolieron. No me sentía fuerte, me sentía como un fracaso, como una madre que no podía darle a su hija lo que necesitaba. Después de la cafetería, Clara me llevó a otro albergue, uno que no estaba en la lista que me habían dado. Era un lugar gestionado por una iglesia local, más pequeño que el anterior, pero con un ambiente menos caótico. La mujer que nos recibió, una monja de rostro amable, nos ofreció un plato de sopa y un lugar para pasar la noche. No es mucho, pero aquí estarán seguras, dijo. Agradecí, con lágrimas en los ojos, y por primera vez en días, sentí un pequeño alivio. Pero el problema de los documentos seguía allí, como una sombra que no me dejaba en paz. Esa noche, mientras Lucía dormía en una cama estrecha, con su muñeca de trapo abrazada, me quedé despierta, mirando el techo. Pensé en mi madre, en cómo ella siempre encontraba una manera de salir adelante, incluso cuando todo parecía perdido. Recordé una Navidad cuando yo tenía 8 años, cuando no teníamos dinero para regalos. Mi madre pasó toda la noche cosiendo una muñeca de tela, para mí, usando retazos de ropa vieja. Cuando me la dio, con una sonrisa cansada, me dijo: no importa lo que pase, siempre tendremos amor. Ahora, yo quería ser esa madre para Lucía, pero no sabía cómo. Al día siguiente, Clara me encontró en el albergue y me llevó a una oficina de registro civil para reportar la pérdida de mis documentos. El proceso era lento, lleno de formularios y preguntas que me hacían sentir como si tuviera que justificar mi existencia. Necesitamos una prueba de identidad para emitir copias, me dijo el empleado, un hombre joven con una actitud indiferente. Sin eso, no podemos hacer nada. Clara intervino, explicando mi situación, pero el hombre solo se encogió de hombros. Lo siento, esas son las reglas. Salimos de la oficina con las manos vacías, pero Clara no se rindió. Vamos a buscar en el lugar donde te desalojaron, sugirió. Tal vez alguien encontró tus documentos. La idea me parecía inútil, pero no tenía nada que perder. Caminamos hasta mi antiguo apartamento, con Lucía de la mano, que seguía haciendo preguntas sobre por qué no podíamos volver a casa. Cada pregunta era como un cuchillo, pero me obligué a mantener la calma, a sonreír, a decirle que todo iba a estar bien. Cuando llegamos al edificio, la acera estaba vacía, salvo por algunas hojas secas y un par de bolsas de basura. Revisé cada rincón, con la esperanza de encontrar mi carpeta, pero no había nada. Un vecino, un hombre mayor, que siempre me saludaba cuando pasaba, salió de su apartamento y me reconoció. Sofía, qué lástima lo que pasó, dijo, con una tristeza genuina. Vi tus cosas en la calle, pero alguien se llevó casi todo. No sé si tus papeles estaban ahí. Agradecí, pero sus palabras solo confirmaron lo que ya temía. Mis documentos se habían perdido para siempre. De vuelta en el albergue,
me senté con Clara a planear los próximos pasos. Ella me dio un número para contactar a una organización que ayudaba a personas sin hogar a recuperar documentos, pero me advirtió que el proceso podía tomar semanas, incluso meses. No te rindas, Sofía, me dijo, con esa voz que era como un ancla en medio de mi tormenta. Vamos a salir de esta, paso a paso. Asentí, pero en mi interior, la esperanza se desvanecía. Sin documentos, sin dinero, sin un hogar. ¿Cómo iba a seguir adelante? Y eso es todo por el tercer capítulo. Amigos, si esta historia te está moviendo, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario contándome qué te pareció. ¿Crees que Sofía encontrará sus documentos? ¿Qué harías en su lugar? Comparte esta historia con alguien que necesite un poco de esperanza, y nos vemos en el próximo capítulo, donde un encuentro inesperado cambia todo. Gracias por estar aquí. Yo, Sofía, una madre soltera de 32 años, caminaba por las calles de la ciudad con Lucía de la mano, mi hija de 6 años, que seguía siendo mi única razón para no rendirme. Habíamos pasado otra noche en el albergue gestionado por la iglesia, en una cama estrecha que compartíamos, con el ruido de los ronquidos y los murmullos de otras personas llenando el aire. Cada día se sentía más pesado, como si el peso del mundo se acumulara en mis hombros. La pérdida de mis documentos el día anterior me había dejado en un estado de desesperación que apenas podía controlar. Sin mi cédula, sin el certificado de nacimiento de Lucía, no podía acceder a ninguna ayuda, y la idea de que alguien pudiera cuestionar mi capacidad para cuidar de mi hija me mantenía despierta por las noches. Esa mañana, después de un desayuno sencillo de pan y café que nos dieron en el albergue, decidí llevar a Lucía a una iglesia cercana que ofrecía comida gratuita a mediodía. Era un lugar que Clara, la trabajadora social que se había convertido en mi ángel guardián, me había recomendado. Ve allí, Sofía, me dijo antes de despedirse la noche anterior. No solo te darán comida, también hay gente que puede ayudarte a conectar con otros recursos. Asentí, agradecida por su apoyo, pero en mi interior, la esperanza se desvanecía. ¿Cómo podía seguir adelante sin mis documentos? ¿Cómo podía reconstruir mi vida desde cero? Mientras caminábamos hacia la iglesia, con las bolsas de nuestras pocas pertenencias colgando de mi hombro, Lucía tarareaba una canción que había aprendido en la escuela. Su voz era como un bálsamo, un recordatorio de que, a pesar de todo, ella seguía siendo mi luz. Pero cada paso que dábamos me recordaba mi realidad. No tenía dinero, no tenía hogar, y ahora, ni siquiera tenía una identidad oficial. La ciudad seguía su ritmo frenético a nuestro alrededor, con autos que pasaban a toda velocidad, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, y personas que caminaban con propósito, como si supieran exactamente a dónde iban. Yo, en cambio, me sentía como un barco a la deriva, sin rumbo, sin mapa. Cuando llegamos a la iglesia, una construcción antigua con vitrales desgastados y un campanario que parecía inclinarse ligeramente, vi un patrullero estacionado en la esquina. Mi corazón dio un vuelco. Siempre había tenido una mezcla de respeto y temor hacia la policía. En mi barrio, cuando era niña, los oficiales no siempre eran sinónimo de ayuda. A veces, eran una amenaza, alguien que podía llevarse a tu padre por una deuda o aparecer con malas noticias. Ahora, como madre, mi mayor miedo era que alguien pensara que no podía cuidar de Lucía, y si me veían en la calle, con mi hija, y decidían que no era apta, el pensamiento me paralizó, y apreté la mano de Lucía con más fuerza de lo necesario. Mami, ¿por qué estás temblando?, me preguntó Lucía, mirándome con esos ojitos grandes y curiosos. No es nada, mi amor, respondí, forzando una sonrisa. Solo hace un poco de frío. Pero la verdad era que el patrullero me había puesto los nervios de punta. Intenté ignorarlo y seguí caminando hacia la entrada de la iglesia, donde una fila de personas esperaba para recibir comida. Había hombres y mujeres de todas las edades, algunos con niños pequeños, otros solos, todos con esa mirada cansada que reconocía demasiado bien. Me uní a la fila, con Lucía pegada a mi lado, y traté de concentrarme en el presente.
un plato de comida para mi hija, un momento de alivio. Estaba a punto de entrar a la iglesia cuando escuché una voz detrás de mí. ¿Es usted Sofía Ramírez? Me giré lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Frente a mí estaba un oficial, de policía, joven, de unos 25 años, con el uniforme impecable y una expresión seria pero no amenazante. Asentí, incapaz de hablar, con la mente llena de imágenes de lo peor que podía pasar. ¿Me iban a interrogar? ¿Iban a llevarse a Lucía? Pero entonces, el oficial sacó algo de su chaqueta, una carpeta de plástico transparente, idéntica a la que yo había perdido. Encontramos algo que le pertenece, dijo, extendiéndome la carpeta. Mis manos temblaron mientras la tomaba. Abrí la carpeta con cuidado, como si temiera que fuera un sueño. Dentro estaban mis documentos, mi cédula, el certificado de nacimiento de Lucía, incluso una copia del contrato de alquiler que había firmado hace años. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera detenerlas. ¿Cómo? ¿Cómo los encontraron?, pregunté, con la voz rota por la emoción. El oficial, que se presentó como el oficial Martínez, explicó, un vecino los vio en una bolsa abandonada cerca de su antiguo apartamento. Nos llamó ayer, y logramos recuperarlos antes de que se perdieran para siempre. No podía creerlo. Abracé la carpeta contra mi pecho, como si fuera un tesoro, como si fuera mi salvavidas. Gracias, murmuré, una y otra vez, mientras las lágrimas seguían cayendo. El oficial Martínez sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. No hay de qué, señora. Sé que está pasando por un momento difícil. ¿Necesita ayuda con algo más? Su pregunta me tomó por sorpresa. No estaba acostumbrada a que alguien, especialmente un policía, mostrara esa clase de empatía. Por un momento, me quedé en silencio, sin saber cómo responder. ¿No te parece increíble cómo un pequeño acto puede cambiarlo todo? Si esta historia te está moviendo, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza, y suscribirte para no perderte el próximo capítulo. ¿Qué harías si encontraras algo tan importante en el último momento? Déjame tu comentario, quiero leerte. Le conté al oficial Martínez una versión breve de mi situación, el desalojo, las noches en albergues, la pérdida de mis documentos. Él escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, con una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Cuando terminé, sacó una libreta pequeña y anotó algo. Hay una organización en la ciudad que ayuda a madres en su situación, dijo, arrancando una hoja y entregándomela. Llame a este número, dígales que va de mi parte. No puedo prometerle que todo se solucionará de inmediato, pero ellos pueden ayudarla a empezar. Tomé el papel con manos temblorosas, agradecida más allá de las palabras. No se rinda, señora, añadió el oficial antes de despedirse. Hay gente que quiere ayudarla. Sus palabras se quedaron conmigo, como un eco que resonaba en mi cabeza mientras lo veía alejarse hacia el patrullero. Por primera vez en días, sentí un destello de esperanza, pequeño pero real. No era una solución completa, pero era algo. Un paso hacia adelante en medio de la oscuridad. Con los documentos en la mano, regresé a la iglesia para recoger el plato de comida que nos habían prometido. La voluntaria, una mujer de mediana edad con una sonrisa amable, nos dio un plato de arroz, frijoles y una pieza de pollo. Lucía comió con entusiasmo, ajena al milagro que acababa de ocurrir. Yo, en cambio, apenas probé bocado. Mi mente estaba en la carpeta, en los documentos que ahora tenía en mi poder, en la posibilidad de que, tal vez, las cosas empezaran a mejorar. Después de comer, llamé a Clara, la trabajadora social que me había ayudado el día anterior. Cuando le conté lo que había pasado, su voz se llenó de emoción. Sofía, eso es increíble, exclamó. Con esos documentos, podemos mover montañas. Ven a la oficina de asistencia social esta tarde. Voy a estar allí. Su entusiasmo era contagioso, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin que el aire se sintiera como plomo en mis pulmones. Esa tarde, llevé a Lucía
de la mano y caminé hasta la oficina de asistencia social donde había estado con Clara el día anterior. El edificio seguía siendo el mismo, con sus paredes descascaradas y su aire acondicionado ruidoso, pero esta vez, entré con una chispa de confianza. Clara estaba esperándome, con una sonrisa que iluminaba la habitación. «Déjame ver esos documentos», dijo, extendiendo la mano. Le entregué la carpeta, y ella revisó cada papel con cuidado, como si estuviera verificando un tesoro. «Esto lo cambia todo», dijo, con una determinación que me dio escalofríos. «Con esto, podemos inscribirte en un programa de vivienda temporal y empezar a trabajar en una solución a largo plazo». Mientras Clara llenaba formularios y hacía llamadas, yo me senté con Lucía en una esquina de la oficina, ayudándola a colorear un dibujo que una de las recepcionistas le había dado. Miré a mi hija, con sus rizos oscuros cayendo sobre su rostro, y pensé en lo mucho que la amaba. Recordé una noche, años atrás, cuando ella tenía apenas 2 años y se enfermó de fiebre. Pasé toda la noche a su lado, poniéndole paños fríos en la frente, cantándole canciones hasta que se durmió. En ese momento, me prometí que nunca dejaría que nada le faltara. Ahora, con los documentos en la mano y Clara a mi lado, sentí que podía empezar a cumplir esa promesa. ¿Alguna vez has sentido que un pequeño rayo de esperanza puede cambiarlo todo? Cuéntame en los comentarios, y si esta historia te está enganchando, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que viene. El próximo capítulo te va a sorprender. El resto del día fue un torbellino de trámites. Clara me ayudó a completar una solicitud para un programa de vivienda temporal, y aunque me advirtieron que podía tomar unos días procesarla, la sola idea de tener un lugar donde quedarme con Lucía me dio fuerzas. Esa noche, volvimos al albergue de la iglesia, pero esta vez, me sentía diferente. No era solo la carpeta de documentos en mi mochila, era la sensación de que, por primera vez en días, había un camino, aunque fuera estrecho y lleno de obstáculos. Mientras acostaba a Lucía, ella me miró con esos ojos grandes y preguntó, «Mami, ¿vamos a tener una casa otra vez?». No quería mentirle, pero tampoco quería apagar su esperanza. «Estamos trabajando en eso, mi amor», le dije, acariciando su cabello. «Pronto estaremos bien». Ella sonrió, y esa sonrisa fue como un abrazo para mi alma. Me quedé despierta un rato más, mirando los documentos que el oficial Martínez me había devuelto. Pensé en él, en su gesto amable, en cómo un desconocido había cambiado el rumbo de mi día. Recordé algo que mi madre solía decirle: a veces, la ayuda llega de donde menos lo esperas. Y en ese momento, sentada en un albergue, con mi hija durmiendo a mi lado, sentí que tal vez, solo tal vez, ella tenía razón. Han pasado 3 meses desde aquel día en que el oficial Martínez me devolvió mis documentos, un momento que marcó un antes y un después en mi vida. Yo, Sofía, una madre soltera de 32 años, había tocado fondo, había perdido mi hogar, mis documentos, y por un momento, hasta la esperanza. Pero ese encuentro con la policía, seguido por el apoyo incansable de Clara, la trabajadora social que se convirtió en mi ángel guardián, me dio una nueva oportunidad. No voy a mentir, el camino no ha sido fácil, cada día sigue siendo una lucha, pero hoy, mientras escribo estas palabras, estoy en un lugar diferente, tanto física como emocionalmente. Después de recuperar mis documentos, Clara me ayudó a inscribirme en un programa de vivienda temporal. No fue un proceso sencillo. Las oficinas de asistencia social estaban llenas de formularios, entrevistas y esperas interminables. Hubo días en que pensé que no lo lograría, que la burocracia me vencería, pero Clara estaba allí, con su voz firme y su sonrisa que parecía decir: «No te rindas, Sofía». Ella me acompañaba a cada cita, me ayudaba a llenar papeles, y a veces, simplemente se sentaba conmigo a tomar un café y escuchar mis miedos. «Eres más fuerte de lo que crees», me decía, y aunque no siempre le creía, sus palabras se quedaron grabadas en mi corazón. El programa de vivienda temporal me dio un pequeño apartamento en un edificio sencillo en las afueras de la ciudad. No era lujoso, ni mucho menos,
Las paredes tenían manchas de humedad, el suelo crujía con cada paso, y la ventana de la sala dejaba entrar un aire frío que me obligaba a usar mantas extra por las noches. Pero era nuestro, por primera vez en semanas, Lucía y yo teníamos un lugar donde dormir, sin el ruido de un albergue, sin la incertidumbre de no saber dónde pasaríamos la noche siguiente. La primera vez que entramos, Lucía corrió por el apartamento, explorando cada rincón con una emoción que me hizo reír y llorar al mismo tiempo. «Mami, ¿este es nuestro nuevo hogar?», preguntó, con los ojos brillando. «Por ahora, mi amor», respondí, abrazándola. «Por ahora». Decorar ese apartamento fue un proceso lento pero lleno de significado. No teníamos muebles, solo una cama doble que compartíamos y una mesa plegable que Clara me ayudó a conseguir. Pero Lucía, con su creatividad infinita, convirtió el lugar en algo especial. Pegó sus dibujos en las paredes, usando cinta adhesiva que encontramos en una caja de donaciones. Uno de sus dibujos era una casa con un jardín grande, el mismo que me había mostrado semanas atrás en el parque. «Algún día tendremos un jardín así, mami», me dijo, y yo asentí, prometiéndome a mí misma que haría todo lo posible para que ese sueño se hiciera realidad. ¿No es increíble cómo un pequeño espacio puede convertirse en un hogar con amor? Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides darle like, compartirla con alguien que necesite un poco de esperanza, y suscribirte para no perderte más historias como esta. Además de la vivienda, empecé a buscar trabajo con más determinación. Mi antiguo empleo en el supermercado no era una opción. Las horas eran pocas y el ambiente demasiado frío. Clara me conectó con una organización que ofrecía cursos de capacitación laboral para mujeres en situaciones vulnerables. Me inscribí en un curso de asistente administrativa, algo que nunca había considerado antes, pero que parecía una puerta hacia un futuro más estable. Las clases eran por las noches, en un centro comunitario a unas pocas calles del apartamento. Cada día, después de dejar a Lucía en la escuela, pasaba horas estudiando, practicando en una computadora vieja que me prestaron, y soñando con un trabajo que me permitiera darle a mi hija una vida mejor. No todo fue fácil. Hubo días en que el cansancio me vencía, las noches en el albergue, la incertidumbre, el miedo de perder a Lucía, todo eso seguía pesando en mi alma. A veces, me despertaba en la madrugada, con el corazón acelerado, soñando que estaba de nuevo en la calle, con mis cosas apiladas en la acera, pero entonces miraba a Lucía, durmiendo plácidamente a mi lado, y recordaba por qué seguía luchando. Ella era mi fuerza, mi razón para levantarme cada mañana, incluso cuando sentía que no podía más. Clara también se convirtió en una parte importante de nuestras vidas. No solo era una trabajadora social, se había convertido en una amiga. A veces, venía al apartamento con una bolsa de comestibles o un juguete para Lucía. Una tarde, mientras tomábamos café en la mesa plegable, me contó su propia historia. Había sido madre soltera, como yo, y había enfrentado sus propios momentos oscuros. «Lo que te hace fuerte no es evitar el dolor, Sofía», me dijo, «es aprender a levantarte cada vez que caes». Sus palabras me acompañaban en los días difíciles, como un mantra que me recordaba que no estaba sola. También pensé mucho en el oficial Martínez, el joven policía que me devolvió mis documentos. Su gesto, tan simple pero tan poderoso, había sido el primer paso para salir del abismo. Quise buscarlo para agradecerle, pero no sabía cómo contactarlo. En cambio, escribí una carta que dejé en la estación de policía, dirigida a él. «Gracias por devolverme más que mis papeles», escribí. Me devolvió la esperanza. No sé si alguna vez la leyó, pero necesitaba que supiera cuánto había significado su ayuda. Un día, mientras caminaba con Lucía hacia la escuela, pasamos por una tienda de segunda mano. En el escaparate, sexta una lámpara pequeña con forma de estrella. No era nada especial, pero algo en ella me llamó la atención. Entré, con el poco dinero que había ahorrado de una ayuda que Clara me había conseguido, y la compré. Esa noche, la puse en el rincón de Lucía, junto a su cama.
Cuando la encendimos, la luz proyectó pequeñas estrellas en el techo, y Lucía aplaudió, emocionada. Es como un cielo en nuestra casa, mami, dijo, y por un momento, el apartamento se sintió como un hogar de verdad. Ese pequeño momento me hizo pensar en mi madre. Recordé las noches de mi infancia, cuando ella encontraba formas de hacer que los días difíciles parecieran mágicos. Una vez, cuando no teníamos dinero para comprar un pastel para mi cumpleaños, ella hizo uno, con harina de maíz y un poco de azúcar, y lo decoró con flores que recogió del patio. No importa lo que tengamos, Sofía, me dijo entonces, siempre tendremos amor. Ahora, yo quería ser esa madre para Lucía, alguien que convirtiera lo poco en algo especial. El curso de capacitación laboral empezó a dar frutos. Una de las profesoras, una mujer llamada Marta que tenía una voz firme pero cálida, me recomendó para un puesto de asistente en una pequeña oficina de contabilidad. No era un trabajo glamoroso, pero ofrecía un sueldo estable y horarios que me permitían estar con Lucía. Fui a la entrevista con los nervios a flor de piel, usando una blusa que Clara me había prestado y un par de zapatos que apenas disimulaban el desgaste. Cuando me ofrecieron el trabajo, lloré, no de tristeza, sino de alivio, de gratitud, de saber que estaba un paso más cerca de reconstruir mi vida. Hoy, mientras escribo esta historia, estoy sentada en nuestra pequeña mesa, con la lámpara de estrellas encendida y Lucía dibujando a mi lado. El apartamento no es perfecto, pero es nuestro. Tengo un trabajo que me da esperanza, un curso que me está enseñando nuevas habilidades, y una red de apoyo que nunca imaginé tener. Clara sigue siendo parte de nuestras vidas, y Lucía ya la llama tía Clara. El oficial Martínez, aunque no lo he vuelto a ver, es un recordatorio de que la bondad puede venir de donde menos lo esperas. Esta historia no es solo mía, es la de tantas personas que han tocado fondo, que han sentido que el mundo les da la espalda, pero que encuentran una mano que los ayuda a levantarse. Si estás pasando por algo similar, quiero decirte, no estás solo. Busca ayuda, insiste, sigue adelante. Hay esperanza, incluso cuando no la ves. Y a todos los que han sido parte de mi historia, desde Clara hasta el oficial Martínez, gracias. Gracias por recordarme que, incluso en los días más oscuros, siempre hay una luz. Y eso es todo por el último capítulo, amigos. Si esta historia te ha inspirado, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario contándome qué te pareció. ¿Has vivido algo parecido? ¿Qué te ha dado esperanza en los momentos difíciles? Comparte esta historia con alguien que necesite un poco de luz en su vida. Y nos vemos en el próximo video con más historias que tocan el alma. Gracias por estar aquí.